Buenas, ¿cómo andan? Acá estamos reencontrándonos para nuestra segunda clase. Antes de empezar con el contenido, quería comentarles algo del video anterior. Cuando terminé de hacer la presentación y puse la bibliografía, puse que del apunte de cátedra tenían que leer de la página 10 a la 12. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo lo estaba haciendo con el material que venden en la facultad. No coincide exactamente con las páginas que está en el PDF que ustedes tienen subido. Las páginas del PDF son de la 3 a la 5, es el punto número 1 que tenían que leer en el anterior video. Obviamente para el próximo video ya lo corregía esto, así no. Siempre vamos a hablar del PDF, que es el que tienen a disposición, y también les voy a poner qué punto tenemos que leer, así no hay ningún tipo de lugar a dudas. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar con el primer video del contenido. Hoy son dos videos de contenido, un video para comentar un poco la economía como ciencia y después un segundo video para nuestro primer modelo económico, que es la frontera de posibilidades de producción. Así que bueno, los dejo con el primer video y después nos seguimos comunicando. Empecemos pues con el segundo punto de la unidad número 1, que nos remite a pensar a la economía como ciencia. La economía como ciencia, veíamos anteriormente, que implica que tuviera su propio objeto y su propio método de estudio. En este caso nos vamos a concentrar en el método de estudio. Pero antes de pasar a ello, investiguemos un poquito cuándo surge la economía como ciencia. Bien, como destacamos en el video anterior, siempre existieron los problemas económicos. Y es importante destacar que los pensadores y filósofos de la antigüedad no fueron para nada ajenos a ello. Sin embargo, la economía como ciencia recién surge cuando estos problemas toman una mayor envergadura. Y esto es coincidente con el surgimiento del sistema capitalista y la adopción del mercado como la principal forma de encarar el problema económico. Estamos hablando puntualmente del siglo XVIII. Así que ya sabemos cuándo surge la economía como ciencia. Ahora, ¿qué clase de ciencia es la economía? Las ciencias en rasgos generales se pueden dividir en dos grandes grupos, las ciencias formales por un lado y las ciencias factuales por el otro. En las primeras, las formales, el objeto de estudio es puramente abstracto, tales como la matemática y la lógica. Las ciencias factuales, en cambio, son empíricas, es decir, se basan en los hechos. Aquí encontramos las ciencias naturales y las ciencias sociales. Dentro de las ciencias naturales podemos destacar la física, la química, la biología. Dentro de las ciencias sociales podemos destacar la sociología, la historia, la política y, por supuesto, la economía. Si bien tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales son ciencias factuales, existen profundas diferencias entre ellas. Vamos a destacar 5 particularidades. La primera de ellas tiene que ver con las constantes universales. En las ciencias naturales existen constantes universales. Por ejemplo, pensemos en la ley de la gravedad. La ley de la gravedad implica que si yo dejo caer un objeto en el vacío, este va a ser atraído hacia la Tierra con una aceleración de 9,8 metros por segundo. Y eso es cierto en nuestro país, en Japón, en Italia, en Kenia, en el país que ustedes quieran pensar. Y es cierto ahora y hace 500 años atrás. Bien, eso no pasa en las ciencias sociales. En las ciencias sociales hay una inexistencia de constantes universales. Justamente los fenómenos sociales son históricos en el sentido de que son transitorios y perecederos. Puede ser que una teoría económica sirva muy bien para explicar la relación entre la tasa de interés y el nivel de ahorro en economías occidentales, pero puede ser que esa misma teoría no sirva para explicar la relación entre la tasa de interés y el nivel de ahorro en economías orientales. O puede ser que una teoría económica sirva para explicar cierto fenómeno hace 100 años atrás, pero puede ser que no sirva para explicar ese mismo fenómeno en la actualidad. El segundo de los puntos viene relacionado con los supuestos. Las ciencias sociales son inconmensurables, es decir, no puede tener en cuenta todas las variables que está teniendo en cuenta una persona a la hora de tomar una decisión. Por lo tanto, se va a abstraer, va a generar un proceso de simplificación y va a ser supuestos sobre cómo se comportan los agentes. Esto hace que siempre haya una tensión entre si es posible entender lo que pasa con una parte sin conocer el todo. Esta tensión va a estar siempre presente en las ciencias sociales. El punto 3 y el punto 4 están bastante relacionados, la precisión con los instrumentos. Quedémonos con la precisión.
La precisión con la cual trabajan las ciencias sociales es menor a la cual trabajan las ciencias naturales. Las ciencias naturales suelen ser bastante más exactas, en cambio las ciencias sociales suelen tener un margen de error bastante más amplio. Para ejemplificar esto, traté de buscar una variable que todo el mundo haya escuchado al menos alguna vez en su vida. Y busqué la tasa de desocupación. La tasa de desocupación, el último informe que tiene publicado el INDEC es del cuarto trimestre del 2019 y me centré en lo que es la tasa de desocupación del aglomerado Gran Rosario, es decir, Rosario y varias ciudades que hacen la continuidad del mercado laboral. Bien, ese informe nos dice que para el aglomerado Gran Rosario la tasa de desocupación es el 8,7%. Ahora, cuando vamos a al último cuadro, nos dice que con un 90% de seguridad, nos habla de la precisión que tiene este estudio, con un 90% de seguridad, la tasa de desocupación del aglomerado Gran Rosario está entre 7% y 10,4%. Quiere decir que con un 90% de seguridad está en ese segmento, ahora hay un 10% de probabilidad o que esté más abajo o que esté más arriba. Entonces es importante tener en cuenta la precisión a la hora de tomar algunas variables económicas, hasta variables cotidianas como la tasa de desocupación, que tal vez no sabían que tenían estos márgenes de error tan amplios. Los instrumentos que utilizan claramente son diferentes. Justamente las ciencias sociales utilizan estadísticas, respuestas a encuestas, que generalmente son datos poco precisos. En cambio, las ciencias naturales tienen la gran ventaja de poder experimentar, poder realizar experimentos, poder replicar las experiencias varias veces en distintos lugares y ver si los datos son consistentes. Esa no es una de las posibilidades que tienen las ciencias sociales. Sin embargo, acá abro un paréntesis porque últimamente ha habido algunas técnicas experimentales en las ciencias sociales, puntualmente en la economía, como por ejemplo la evaluación de impacto. No voy a entrar mucho más en discusión, pero existen actualmente algunas técnicas experimentales en las ciencias sociales, puntualmente en la ciencia económica. Por último, los juicios de valor que están presentes en las ciencias sociales justamente influyen sobre los temas que estudia en particular el economista, sobre las problemáticas que plantea, sobre las hipótesis que formula y suelen restar objetividad al análisis. No hay que perder de vista que muchas veces el científico social es parte del objeto de estudio, entonces esto genera tensiones. Bien, estas son las 5 claves que diferencian las ciencias sociales de las ciencias naturales. Pasemos al procedimiento del análisis económico. En economía se utiliza el método hipotético deductivo. El método hipotético deductivo nace con una observación de algún fenómeno o problema económico que le interese al investigador explicar. Luego se lleva a cabo el proceso de inducción, que es la formulación de una hipótesis, es decir, un escenario que se propone como base para explicar por qué o cómo se produce un fenómeno. Luego se lleva a cabo el proceso de deducción, donde se deduce las consecuencias observacionales de la hipótesis propuesta y llegamos a una teoría de comportamiento de por qué sucede eso. Una vez que tenemos la teoría, vamos al proceso de verificación. Si logramos contrastar con éxito los enunciados, podemos confirmar la hipótesis y a partir de una gran cantidad de confirmación de estas observaciones de la hipótesis que nosotros planteamos, es que llegamos a una teoría concreta o a una ley. Generalmente en las ciencias sociales siempre vamos a hablar de teorías o leyes probabilísticas, justamente porque no se tiene la certeza, tal y cual lo dice la Filmina. El conocimiento económico lleva las características de su propio objeto de estudio. Es provisorio, relativo e históricamente determinado. Por eso, en las ciencias sociales en general y en economía en particular, no vamos a hablar tanto de leyes. Déjenme hablarles un segundo de la abstracción que está ahí en el medio de la Filmina y es muy importante. Justamente, dada la complejidad del mundo real, el método seguido para la elaboración de una teoría requiere recurrir a la abstracción. Esto implica realizar un proceso de simplificación de la realidad, a partir de tomar en consideración solo aquellos elementos de la realidad esenciales, que sean relevantes a los fines de los objetivos del análisis perseguido. Justamente eso es la abstracción y es fundamental para las ciencias sociales para que se puedan elaborar teorías. Pasemos ahora
las dos ramas en las cuales se puede subdividir la economía. Hay un artículo muy interesante que habla de las diferencias entre la economía normativa y positiva del padre de Keynes, o Keynes, tal vez escucharon nombrar de esa forma, que se llama John Neville Keynes, que habla sobre las diferencias entre la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva básicamente es la descripción de la realidad, y esto se hace a través del análisis económico, que fue lo que estuvimos viendo hasta recién, las teorías y los modelos. Y estas teorías y este modelo, este análisis económico, se puede hacer con dos enfoques, microeconómico o macroeconómico. La micro hace referencia puntualmente a los agentes individuales, como consumidores, empresas. La macro, en cambio, hace referencia a los grandes agregados económicos, como el producto, el ingreso, la inflación. Entonces, a no confundir los enfoques, que son micro y macro, con las ramas de la economía, que es la rama positiva y la rama normativa. Bien, la economía normativa incluye a la política económica, es decir, las medidas que se pueden llevar a cabo con un fin específico. La diferencia entonces entre la economía positiva y la normativa es que la economía positiva es más bien de descripción, describe lo que es, debería ser objetiva. En tanto, la economía normativa tiene que ver con un plan de acción, es decir, algo para cambiar o para mantener. Implica justamente juicios de valor. Y acá es donde aparece el rol de la discusión dentro de los economistas. Generalmente cuando uno ve a los economistas discutiendo, lo más probable es que estén discutiendo de economía normativa, es decir, de las medidas que se deben tomar para llegar a un norte específico, y generalmente no están discutiendo de economía positiva. También hay discusiones de economía positiva, pero deberían ser las menores y tal vez las menos populares televisivamente. Veamos entonces qué es un modelo. Los modelos son una construcción puramente lógica elaborada por procedimientos deductivos a partir de supuestos a priori sobre la conducta de los agentes económicos. Los modelos deben tener dos cuestiones que son las que ustedes están viendo ahí en pantalla. Por un lado, consistencia interna. Esto quiere decir que las conclusiones deben derivarse lógicamente de los supuestos. Y por el otro lado, validez empírica. Esto quiere decir que las conclusiones deben concordar con la evidencia empírica. Y aquí hay una discusión bastante interesante entre dos autores sobre el papel de los supuestos. Muchas veces ustedes se van a encontrar con supuestos que son muy fuertes en cuanto a lo irreal, por así decirlo. Van a encontrar una expresión en latín que dice ceteris paribus, muchas veces a lo largo de la materia. Eso quiere decir, y todo lo demás permanece constante. Es decir, vamos a ver modelos donde se van a estar modificando dos variables nada más y todo el resto va a permanecer constante, son supuestos fuertes. Entonces, por un lado lo tenemos a Milton Friedman, que dice que la verdad no le importa la realidad de esos supuestos porque en principio todo supuesto es irreal y por lo tanto lo único que le va a interesar es si el modelo sirve para predecir lo que pasa. Y por el otro lado lo tenemos a Samuelson, que dice que los supuestos incorrectos pueden llevar a conclusiones correctas e interesantes, pero también pueden conducirnos a conclusiones incorrectas. Entonces, hay que prestarle atención a los supuestos. Igualmente, no nos sumiremos en la discusión epistemológica, no es parte de esta materia, simplemente les presento la discusión por si a alguno le interesa. Acordaremos simplemente en Introducción a la Economía, un modelo es una representación simplificada de la realidad. Un conjunto de supuestos a partir de los cuales es posible llegar a un conjunto de conclusiones relativas a algún aspecto específico de la realidad. Podríamos decir un conjunto de abstracciones razonables. Y pasemos a un ejemplo. Para el ejemplo, me tomé la libertad de elegir un poema de Borges, que no dura más de 2 minutos, no se asusten. Escuchamos el poema y luego volvemos aquí. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo,
Esos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. El cuento no poema se llama Del rigor en las ciencias, publicado en 1946, y acá Borges claramente nos muestra cómo la misma gente se da cuenta de que el modelo es inútil, justamente porque no es una representación simplificada, tiene el mismo tamaño del territorio que planea representar. Y nos introduce justamente al ejemplo que es más sencillo para mí para entender un modelo, que son los mapas. Los mapas son un modelo, es una simplificación de la realidad. Si yo quisiera ir de la ciudad de Rosario a la ciudad de La Pampa y no sé cómo hacerlo, tendría que agarrar un mapa vial y ver cuáles son las rutas nacionales, provinciales que conectan el punto A con el punto B. Y de esa forma llegar. Ahora, si yo quisiera ver qué tan cerca están, no sé, algunas sierras o alguna meseta, ese mapa no me serviría, tendría que ir a un mapa de relieve, un mapa físico. Ahora, si yo quisiera ver cómo están compuestas las provincias, tendría que ir a un mapa con división política. Es más, en el mapa de división política me va a mostrar divisiones que ni siquiera son observables. Entonces, claramente es una simplificación de la realidad. Vamos entonces a las dos preguntas finales. Por un lado, ¿para qué se construyen justamente los modelos? ¿Cuál es el fin? El fin son tres. Por un lado, primero la explicación. Uno construye un modelo para explicar algo que está pasando. Por otro lado, la predicción. Uno trata de predecir qué es lo que va a pasar. Y la tercera de las cuestiones es el control. Es decir, si yo quiero cambiar algo de lo que va a pasar en el futuro, ¿qué debería modificar para generar ese cambio? Esa es la idea del modelo. Y la segunda de las preguntas es ¿cómo pueden expresarse los modelos? Bien, básicamente los modelos se pueden expresar de tres formas. Verbalmente, a través de formulaciones matemáticas o por medio de gráficos. Nosotros en esta materia no nos vamos a meter con la formulación matemática, sí va a haber modelos expresados verbalmente y en forma de gráficos. Para cerrar esto, vamos a la bibliografía. ¿Qué es lo que tienen que leer para terminar de entender el tema? Bien, apunte de cátedra de las páginas 5 a la 11, que son desde el punto 1.2 al punto 1.4.1 inclusive. El capítulo 1 de Torres López y el capítulo 2 de Burkun y Spagnolo. ¿Qué es lo que sigue? Ver nuestro primer modelo económico, que es el modelo de frontera de posibilidades de producción.